Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Muchas gracias por estar aquí hoy. El día de hoy vamos a platicar sobre la inteligencia artificial. Algunas de las áreas que voy a tocar va a ser qué es, para qué se utiliza, sus aplicaciones y la importancia en el mundo moderno. Decidí desarrollar este tema porque creo que es algo en lo que hay poca información, que apenas está aparentemente empezando y que se está involucrando cada vez más en nuestras vidas. Es importante que lo veamos una vez más como una herramienta, una ciencia, un área de la tecnología que está llegando a nuestras vidas para dar solución a muchas cosas que suceden en este mundo caótico que vivimos. Y aunque suene un poco extraño decir que es un mundo caótico, con esto que voy a mencionar varias veces este término a lo largo del tema, es que un mundo caótico es en donde influyen muchas cosas a la vez, que cada vez es más complejo y que entiende al desorden. Algo así como la entropía que se suele mencionar en el universo y cuando analizamos diferentes sistemas. No podemos evitar que el mundo sea más caótico. Suele ser complejo y darnos a solucionar diferentes retos y están llenos de nuevos problemas. Aún así, esto nos alienta y nos desafía a resolver los problemas con nuevas cosas. Nos da a crear nuevas herramientas, desarrollar nuevos sistemas, cuestionarnos cada vez nuestro entorno y llevarnos hacia una evolución constante, el cambio constante y mejorar la calidad de vida de las personas, haciendo frente a todos los retos que eso conlleva. La inteligencia artificial se compone de varios sectores, está presente tanto en productos como servicios y cada vez busca darnos una experiencia más humana y personalizada que antes. Está en la música que escuchamos, las películas y series que vemos, los canales de televisión, los anuncios que se nos muestran constantemente en las plataformas y en el internet mientras navegamos, en nuestros dispositivos y los servicios que adquirimos. Esto es en general algunos ejemplos de donde está presente para la mayoría de las personas que tienen acceso a estos, pero hay otras áreas que están empezando a influir, como la creación, la formulación de alimentos, medicamentos, procesos quirúrgicos, estudios de medicina, diagnósticos, procesos de producción, automatización y control de procesos productivos, manufactura, logística, modelos y simulaciones de enseñanza para la educación o para la capacitación de personal en áreas profesionales, entre otras. La tecnología moderna está basada en inteligencia artificial. Sin ella, muchas de las cosas que en cuanto a los procesos productivos, hay mucha incertidumbre en cómo será la empleabilidad y los puestos de trabajo que probablemente van a ser reemplazados, como ha venido siendo desde hace ya muchos años. Y es por eso que es importante mencionar esto e informarnos sobre este tema, porque desafortunadamente en la sociedad las personas con menos conocimiento y que actualmente hacen un trabajo muy manual y repetitivo serán las principales en ser reemplazadas. Es una realidad y es algo que se debería de pensar y prevenir en algún momento, y los profesionales de esta área deben de tomar en cuenta como compromiso social, que es algo inevitable y que se ve es bastante perceptible y que ha venido siendo desde hace varios años, pero ahora muchísimo más. Por supuesto, esto trae muchos beneficios también para los trabajadores y las empresas, ya que los procesos son más eficientes, son menos errores, se optimizan demasiado y los tiempos se reducen muchísimo en la producción. El gasto, el desperdicio, todo esto es mucho más óptimo para ellos. Para los empleados, las actividades probablemente que se desarrollen van a ser mucho menos pesadas, mucho menos demandantes
y sobre todo riesgosas, en las que los accidentes se reducirán muchísimo, y esto beneficia tanto a la calidad de vida de los trabajadores y a las empresas, porque su tasa de accidentes baja muchísimo. También esto abre la oportunidad a que más mujeres se involucren en áreas en las que son poco requeridas y en las que se tiende a contratar más a hombres, porque el trabajo es pesado, riesgoso, de alto o gran esfuerzo, entre otras cuestiones. También la salud de los trabajadores se ve menos impactada en cuanto a estrés, carga de trabajo y actividades riesgosas, e incluso el contacto con sustancias tóxicas. De igual manera, esto puede influenciar las contrataciones, pues como los trabajos, las actividades son menos riesgosas, no hay tanta necesidad de un seguro de gastos médicos mayores, de una cobertura de seguro de vida. Pólizas de este tipo tan extensas que a veces adquieren las empresas para sus trabajadores son también porque saben que están en riesgo, y son empresas que tienen esas políticas, o la ley los obliga dependiendo del país. Las prestaciones y los salarios pueden ser reducidos en algún momento debido también a las horas laborales que se trabajen, los puestos y las actividades que son cada vez menores. La inteligencia artificial es un sector que se enfoca mucho en las carreras o profesiones como software, programadores, ingenieros en sistemas, ingenieros en software, en tecnologías de la información. Está muy relacionado con esto y prácticamente de ahí proviene. Pero se necesitan profesionales que sean de otras áreas más variadas, que puedan ayudar y aportar a esta nueva ciencia o esta nueva herramienta que es la inteligencia artificial. La verdad es que no hay un perfil único para esta profesión, cualquier persona puede involucrarse. Es muy común que sean de las áreas de ingeniería y ciencias, porque se necesitan habilidades como programar, matemáticas y lenguaje lógico, racional, y gusto por las computadoras y la tecnología. Y estas habilidades suelen adquirirse en este tipo de carreras. Pero si tú eres de otro sector y te interesa esta nueva ciencia y te apasiona la tecnología, puedes aprender a programar si es que se te facilita o también te interesa, y puedes aportar muchísimo desde tu profesión de origen o tu primera profesión. También es algo que está siendo muy demandado y que no hay casi personas que estén involucradas en ello. Es relativamente nuevo y está siendo muy necesaria, por lo que hay demanda en el mercado para estos profesionales. Digamos que toca hacer el trabajo duro para poder disfrutar de los beneficios. Es como trabajar mucho en desarrollar tecnologías y cosas nuevas que solucionen nuestros problemas y mejoren el mundo en el que estamos, para poder disfrutar de él y cada vez mejorarlo mejor. Pero para ello se necesitan científicos, tecnólogos, programadores e ingenieros e ingenieras que estén dispuestos a hacer este tipo de trabajos, que ayuden y hagan que las cosas sean reales, como en todo, pero que es algo que se está viviendo y que se tiene en contacto día a día. Dentro de las áreas o dentro de la inteligencia artificial hay muchas otras áreas. Entre ellas está el aprendizaje de máquinas o el aprendizaje automático, también le llaman así. Si quieren que hable más sobre este tema o que me enfoque en aprendizaje automático, díganme en los comentarios, por correo o mensajes. Yo con gusto lo puedo comentar en otro episodio específicamente sobre eso. En este solo estoy mencionando en general lo que es la inteligencia artificial. Hay muchos cursos también, si les interesa indagar un poco
Hay cursos incluso que son gratis, hay de diferentes empresas en las diferentes plataformas. Hay posgrados, pero son más enfocados en las carreras que mencioné anteriormente, que están más desarrolladas en esto. Si te interesa cambiar de sector o moverte un poco, pues también podría ser algo bueno para ti. Entre otras áreas que se relacionan son la electrónica. Está muy involucrada para la creación de la tecnología, los dispositivos electrónicos y todo esto que usamos actualmente, así que los robots también están muy involucrados, así que tiene mucho por donde ir y cada vez está mucho más involucrada en todas las profesiones. Es por ello que se necesitan más personas que quieran entrar a este nuevo campo, nueva empleabilidad y estén dispuestas a darle un inicio en sus países. Para afrontar la empleabilidad, desde mi punto de vista, creo que todos los profesionistas actualmente deben de enfocarse a trabajar más la parte humana y no tanto lo comercial. Estamos muy acostumbrados a lo que es el mercado, a lo que es la oferta y la demanda, a lo que prácticamente ha venido siendo durante muchos años, y actualmente se necesitan servicios y productos que estén más conectados con las personas, que sean de acuerdo a sus valores, a sus principios. El mercado actual ya no solo pide una calidad o un buen producto, sino realmente estar involucrado, vinculado con lo que transmite esa marca o esa empresa u organización en general, sus valores, su misión, su visión, su historia, la historia que hay detrás de todo eso, y no solo con el producto o el servicio que está adquiriendo. Mucho del valor agregado que actualmente se está viviendo consciente o inconscientemente en el mercado y que va a seguir aumentando es un valor humano. Tener la sensibilidad y la emoción para poder llegar hacia el cliente o el mercado en general y sostenerlo, mantenerlo vinculado con nuestra marca, nuestra compañía o nuestro producto y servicio es vital hoy en día. Por lo que también es otra área en la que se puede trabajar como profesional, llevando tu profesión hacia algo más humano, más emocional, y que cree este vínculo con las personas, los clientes, o incluso tú puedas ayudar a una organización de cualquier sector, no solo tecnológico, a que pueda implementar esto en su propia organización y así hacer frente al mercado y a la competencia. Como ven, no es tanto especulaciones que se hacen como que los robots nos reemplazan y que los robots controlarán el mundo, algo que es mucho de ciencia ficción y muy de películas, pero tiene un trasfondo social, cultural y de desarrollo tecnológico y sobre todo económico, que puede favorecerte o no dependiendo del lado en el que estés, dependiendo de tu situación, y es por ello que creo que es importante hacer este tema para que estén informados, lo tomen en cuenta, lo tomen dentro de sus carreras o dentro de la elección de la profesión que estén a punto de elegir, si son más jóvenes y aún no saben qué estudiar o qué sector agarrar. La verdad es que todas las carreras van a ser necesarias y están surgiendo nuevas ciencias o nuevas profesiones, y hay otras que están creciendo, pero esta sociedad va a necesitar de gente de todo tipo y de profesiones y oficios de todo tipo, pero sí va a ir evolucionando lentamente. Este cambio o estos cambios se dan con el tiempo. Sí que se ha vivido una gran aceleración de todo lo digital, lo tecnológico. Ahora con la situación que pasó con la pandemia,
pero realmente era algo que se iba a venir, que iba a llegar, simplemente fue como un acelerón que se dio. Y también cada sociedad, cada país, dependiendo de los países, de su economía, de cuál es su fuente de empleo y cuál es su especialidad. Como país es importante también mencionarlo, ¿no? Cada uno va a ir creciendo en esto poco a poco y evidentemente en algún momento va a llegar o ya está llegando en algunos, y es importante estar preparados, sobre todo también informados. Si no es tu campo, si no es de tu interés para tu carrera, sí estar informado, sí saberlo, conocerlo y no solo vivirlo, consumirlo y comprarlo en prácticamente todo lo que adquieras, y no saber de dónde viene o por qué es y en qué momento llegó. Todo es cuestión de tiempo y de mucho trabajo y esfuerzo que hay detrás, de gente que se atreve a hacer cosas nuevas, a dar nuevas soluciones, a resolver cosas que no se han resuelto, y de todo ello la sociedad se beneficia, o ese es el objetivo. Yo me voy, aquí termina este tema, este episodio. Si les gustó y si les gusta el contenido que escuchan, por favor sigan el canal, el podcast en la plataforma en donde lo escuchen. Igual si tienen comentarios y si quieren compartirme alguna experiencia, o si están involucrados en esta área, en este sector, o si les interesa más saber o escuchar este tipo de temas y otros similares al respecto, pueden escribirme en mis redes sociales. Saben que me encuentran como Marifer Mes en todas ellas, y yo personalmente leo los mensajes. Muchas gracias por escuchar al final. Compártelo con las personas que crees que sea de su interés. Yo los dejo esta semana con este episodio y nos vemos la próxima con un nuevo tema. Saludos.